Palabras, va a hablar, el título lo ha escogido él, tan sencillo y lacónico, concreto como Miguel Mañara y las obras de misericordia, y doy la palabra. Gracias. Bueno, es un honor para mí y un placer poder intervenir y hablar en este círculo carlista y hacerlo de nuevo de don Miguel, nuestro paisano, persona muy cercana pues, y al que profeso una gran devoción. Él es venerable, como ustedes saben. Eso significa que está ya declarado por la Iglesia que vivió heroicamente las virtudes cristianas y tiene ya introducida su causa de beatificación a la espera de un milagro. Es cierto que incluso aquí en Sevilla resulta ser un desconocido para muchas personas, de modo que es necesario para encomendarnos a él, conocer la novedad y, por qué no decirlo también, su actualidad. Porque don Miguel no es una figura anticuada y trasnochada, sino al contrario, precursor de cosas que hoy son tenidas por evidencias eclesiales. Don Miguel es un laico que se siente interpelado por la llamada universal a la santidad. Él dice: si dijera el casado, estado me diste con que olvidé tu nombre, le dirán que miente, que otros con el mismo estado se salvaron y fueron santos. No vive su fe aislada o solitariamente, sino en el seno de una hermandad, dentro de la cual, siendo hombre de fuertes convicciones y asistido de una gran autoridad que le impulsa a establecer unas reglas verdaderamente admirables, cultivó en aparente contradicción, solo en aparente contradicción, heroicamente la humildad. Don Miguel dice: seamos humildes, no con ceremonias, que eso no es ser humilde, sino parecerlo, sino con obras. Y mientras más rebeldes a nuestro natural soberbio, más seguras delante de Dios. Y sobre todo es un hombre profundo conocedor de la palabra de Dios, un contemplativo que basaba su incansable acción de caridad en la oración y en el trato íntimo con Dios, y un hombre esencialmente eucarístico. Estos serían ciertamente los rasgos más precisos de su valiente carácter, hasta morir pobre con sus pobres, como siempre había deseado. Vamos a ver cómo este apóstol de la caridad, según lo llamó el cardenal Bueno Monreal, este apóstol gigante de la caridad, tan cercano a nosotros, nos ilustra del significado de la misericordia. Posiblemente me repetiré, Antonio tenía ese temor, muchos de ustedes también, me repetiré, no porque don Miguel no sea enormemente grande, sino porque uno tiene sus limitaciones. Antes de todo, sería preciso unas palabras preliminares. Hemos de fijar el concepto de obra de misericordia, y al respecto el Catecismo de la Iglesia nos enseña que las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales se ayuda al prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Prosigue el Catecismo: instruir, enseñar al que no sabe; aconsejar, dar buen consejo al que lo necesita; consolar al triste y confortar al débil. Son obras espirituales de misericordia, como lo son también perdonar y sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y las corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento y beber al sediento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los pobres, y enterrar a los muertos. También la limosna hecha a los pobres. Hasta aquí el Catecismo. Las obras de misericordia son 14 y se dividen en 7 espirituales y 7 corporales. Esto tiene su importancia porque el 7 en las Escrituras es el número de la perfección. Se nos dice, y hoy más que nunca, que las obras de misericordia no han de ser 14, sino, porque sería un numerus clausus, ¿no?, sino tantas cuantas miserias humanas encontremos. Más que actos hablaríamos de actitudes que hacen efectivo y concreto el precepto de amor fraterno propio y distintivo de los cristianos. Desde esta perspectiva no sería tanto cuestión de hacer cuanto de ser.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, nos dice el Señor, ¿no? Pero siendo esto cierto, no lo es menos que este catálogo de las 14 obras de misericordia es insustituible. Primeramente porque es reflejo de la palabra de Dios, y también porque su enunciación y su memorización tiene un indudable efecto pedagógico, ¿eh? Hay que educar la cabeza y el corazón simultáneamente. No obstante, veremos que no puede hacerse una distinción radical entre las espirituales y las corporales, ¿eh? Para mañana están indisolublemente unidas, como tendremos ocasión de comprobar. También de modo preliminar se debe decir que conforme a la doctrina católica, el amor, y ustedes bien lo saben, el amor cristiano al prójimo es el fruto del amor a Dios. Primero es Dios y después es el prójimo. La prueba del amor a Dios es el amor al prójimo, pero el amor al prójimo es solo reflejo del amor a Dios. La pretensión de amar a los demás sin amar a Dios es altruismo, es filantropía, pero no caridad. Por supuesto, la doctrina cristiana no lo considera reprobable. Pero aunque el resultado de la ayuda que se conceda pueda aparentar ser el mismo, la solución de un problema personal o social de la persona necesitada, lo que enseña la doctrina cristiana es que no es igual para nuestra alma, ni tampoco es igual para quien recibe la ayuda. Según la doctrina católica, en el amor al prójimo, por amor de Dios, hay un flujo de gracia invisible que viene de Él y que beneficia al prójimo más allá de la ayuda misma que se está dando. Esto lo sabían todos los pobres de la España católica de antes, ¿eh? Y pedían por amor a Dios, pedían por Dios, eran pordioseros. También el ejercicio de las obras de misericordia comunica gracias a quien las ejerce. De esto es consciente mañana quien repetirá las palabras que aparecen en Lucas: dad y se os dará. Además, una manera de ir borrando la pena purificante que merecen los pecados ya perdonados nuestros es mediante obras buenas. Por eso cada obra de misericordia es ahorrar para el cielo, ¿eh? Dice San Mateo: no hagáis tesoros en la tierra, acumulad tesoros en el cielo. Y don Miguel insistirá en esto, ¿eh? En la iglesia de San Jorge, en toda la casa de la caridad, pero en la iglesia de San Jorge hizo poner en el suelo, poco antes del presbiterio, con un corazón en llamas, el siguiente texto del Antiguo Testamento: quien tiene misericordia de los pobres hace un préstamo a Dios, ¿eh? Y hay una tablilla que cuelga en la cripta, lo expresa mañana del mismo modo, de otro modo: esconde la limosna en el seno del pobre y desde allí clamará a Dios. Por tanto, como virtud teologal, la caridad no es altruismo ni beneficencia, es amor a Dios manifestado en el prójimo. Lo dice el Señor en sus diálogos a Santa Catalina de Siena: quiera o no quiera, el hombre se ve precisado a ejercer la ayuda con su prójimo, pero si no la ejercita por amor a mí, no tiene aquel acto ningún valor sobrenatural. Otra necesaria reflexión de entrada: toda la exposición sobre la fe se halla organizada en torno a 4 elementos fundamentales: lo que debo creer, lo que debo esperar, lo que debo amar, y el espacio vital en que todo esto debe cumplirse, son los sacramentos. Esta estructura fundamental ha sido abandonada en las catequesis actuales. Ya dijo entonces el cardenal Ratzinger en 1982, en su famoso Informe sobre la Fe, el libro que escribiera Vittorio Messori, el periodista que recogió sus declaraciones, que fue un grave error suprimir el catecismo declarándolo superado en las nuevas catequesis. El resultado es la disgregación del sensus fidei en las nuevas generaciones, incapaces de tener una visión de conjunto de la religión. Nosotros estamos ahora en el ámbito de lo que se debe hacer, son las obras de misericordia, lo que se debe hacer, pero no podemos disgregarlo de los demás elementos.
lo que debo creer y lo que debo esperar. Y por supuesto, imposible, de los sacramentos. Más hoy día en que lo importante es la ortopraxis, es decir, el comportarse bien, amar al prójimo. Y en cambio tendría un valor secundario, cuando no alienante, la ortodoxia, es decir, el creer de modo correcto, según el sentido verdadero de la Escritura, leída dentro de la tradición de la Iglesia. Esto es un verdadero despropósito. ¿Acaso no cambian radicalmente los contenidos de la ortopraxis, del amor al prójimo, según se entienda de un modo u otro la ortodoxia? Recordarán ustedes hace unos pocos años la película de Amenábar, que además se atrevió a darle el nombre de Mar Adentro, que refleja el caso de la eutanasia más mediático que ha habido en España. La mujer que ayudó hace unos años a Ramón Sampedro, el tetrapléjico, a quitarse la vida, porque éste le comunicó su firme decisión de no querer seguir viviendo, manifestó haberlo hecho por amor. Por tanto, para ortopraxis tiene que ir con ortodoxia, para un católico van juntas. También tenemos que ser conscientes que el mundo no soporta la ortodoxia. Heridos que estamos por el pecado, pues ofrecemos una resistencia a conocer y a aceptar la verdad. Chesterton, el gran laico profeta de nuestro tiempo, decía: la ortodoxia es la única heterodoxia que no admite el mundo moderno. Para el mundo moderno la ortodoxia es una heterodoxia más, pero no la acepta, ni la permite. Entonces la ortopraxis, es decir, el amor al prójimo, está por tanto indisolublemente unida a la ortodoxia, al creer de modo correcto. Misericordia y verdad se han dado cita, se dice en el Salmo número 85. El catecismo de la Iglesia Católica, de toda la doctrina católica, no es pues una pesada carga que la Iglesia echa sobre nuestros hombros, sino sencillamente nos es imprescindible para pensar correctamente, es decir, para pensar católicamente. No en vano decía von Balthasar que ser católico es comprender todo. De aquí se sigue que la misericordia sin verdad es falsa misericordia. En sintonía con ello, para mañana, en efecto, la fe es el fundamento del edificio espiritual que se consuma en la verdad, en la caridad. Perdón. La fe es el fundamento. Para él no solamente son inseparables, sino que la realidad consiste en que nos situemos y nos afirmemos en el creo, espero y amo que hizo colocar don Miguel al pie de las imágenes alegóricas de la fe y la esperanza y la caridad de la parte alta del retablo de la iglesia de San Jorge. Creo, amo y espero. Son o están indisolublemente unidas. La realidad para mañana es vivir en la presencia de Dios, en quien cree, a quien espera y a quien ama, frente a la irrealidad o fantasía de una vida sin Dios, de una vida como si Dios no existiera, que él califica insistentemente en sus escritos como el mundo fantástico. Es una fantasía vivir sin Dios, vivir como si Dios no existiera, y soberbio. Nos haría falta otra consideración necesaria para entender a mañana. El catecismo enseña también que la nueva ley o ley evangélica, proclamada y realizada por Cristo, resumida en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, es la ley de la libertad. Así viene definida en la epístola de Santiago, ley de la libertad, porque lleva a actuar libremente bajo el impulso de la caridad. Es decir, es la gracia de Dios la que mueve a hacer una obra de misericordia. Según la doctrina católica, el hombre, afectado por el pecado original, está siempre entre el bien y el mal.
y sin el auxilio sobrenatural de la gracia de Cristo, está perdido. Esta verdad católica cuesta admitirla, y ya Pelagio, en el siglo V, sostuvo que la naturaleza humana está sana y por tanto no necesita estrictamente el auxilio sobrenatural de la gracia de Cristo. Esto está condenado como una herejía de la Iglesia. Pero esto es lo que piensa el mundo hoy, y desgraciadamente como piensan muchos cristianos. No es así según la doctrina católica, y por supuesto tampoco lo fue para mañana. Por un lado, la eliminación de la soteriología, es decir, del discurso salvación-condenación, realizada por Lutero con su sola fides, es decir, solo basta creer en Dios para salvarse, no hacen falta las obras de misericordia, ha dinamitado el significado de la misericordia completamente. Mañara insiste de modo práctico que las obras de misericordia son necesarias para la salvación. Se pregunta, ¿qué fuera de nosotros si no hubiera pobres? Por eso en la carta sobre la Casa del Ave María de Madrid da su parecer sobre la construcción de un hospicio en el que encerrar a los mendigos de Madrid, privándoles así de andar por las calles pidiendo de puerta en puerta. Mañara, que pedía encontrarse con muchos cristos pobres a los que atender, se revela y escribe en esa carta que envió a un personaje de la corte: la reina Isabel de Inglaterra desterró a los pobres de su reino, luego salió la iglesia tras él y entró la herejía. En Ámsterdam tienen otra casa como la que en Madrid se fabrica. Y termina don Miguel con sarcasmo: buenos santos y padres de la iglesia siguen vuesas mercedes, por cierto. Impide comprender las obras de misericordia el voluntarismo, perdonen el palabrejo que viene ahora, el voluntarismo antropocéntrico que nos inunda de inspiración pelagiana, que no reconoce la necesidad de la gracia, de la ayuda sobrenatural, sin la cual el hombre no puede obrar el bien. El pelagianismo es una herejía siempre amenazadora, y hoy más amenazadora que nunca dentro de la Iglesia. Son palabras de Ratzinger. ¿Me lo han dicho? Sí, de Ratzinger, sí. Todavía no era papa, ¿no? Y de eso don Miguel también huye, ¿no? Él obviamente profesa la doctrina católica sobre la gracia, y en las reglas de la hermandad dirá que cuando la hermandad de la caridad se constituya en cabildo general, dice don Miguel, hincados todos de rodillas, pedirán a Dios nuestro Señor su gracia, sin cuya luz todo es tinieblas y sin cuya dirección nada se acierta. Y en otro lugar de las reglas dirá don Miguel que la hermandad deberá de actuar siempre invocando su auxilio, sin cuyo principio no hay obra buena. En él comprobamos que no hay voluntarismo propio. Esto quiere Dios, esto debemos hacer, repetirá don Miguel, ¿no? Es más, se trata de indagar cuál es la voluntad concreta de Dios, porque Dios tiene una voluntad concreta y actual, según entiende don Miguel. Un ejemplo lo ilustra. Don Miguel tenía un caballo, y a pesar de que se desprendió de todo, del caballo se resistió a desprenderse. Sabemos que al final el caballo ya no lo tenía. Él estaba convencido que la providencia se había valido de aquel caballo para mostrarle la voluntad de Dios. Recibiendo un día de Miguel un dinero que no sabía a qué aplicar porque era escaso y solamente podía ayudar a una necesidad, pensó que el párroco del barrio más pobre de Sevilla se lo indicaría. Fue a la parroquia de Omnium Sanctorum, pero el párroco no estaba. Y otro sacerdote que estaba allí no le echó cuenta. Esto lo cuenta el propio Don Miguel.
Entonces él, montado en su caballo, lo dejó con las riendas sueltas para que Dios le guiara hasta dar en quién aplicar con urgencia aquel dinero. Y el caballo tomó toda la calle Feria y llegó hasta las murallas de la Resolana. Allí se alzaba un crucero y hacia él se dirigió el caballo. Vio unos niños pequeños desnudos, sentados en los pies de la cruz, calentándose al sol. Se bajó del caballo y al preguntarles, los niños le condujeron a una miserable casa en la que en el suelo, sobre pellejos de oveja, yacían enfermos sus padres. Al fondo de aquella habitación estaban desnudas las niñas mayores que se ocultaban en la oscuridad por pudor. Don Miguel, según cuenta, había llegado al lugar que Dios quería. Y aquel pobre lo llamó el pobre de Dios. El pobre de Dios. El pobre se llamaba Jorge de Mena, porque los pobres tienen nombre. Y don Miguel siempre lo defendió hasta su muerte. Él tenía una lista de los pobres de Sevilla. Decía el entonces cardenal Ratzinger, en el año 2002, virtud heroica no quiere decir que el santo sea una especie de gimnasta de la santidad, sino que en su vida aparecen realidades que no ha hecho él. Él solo ha estado disponible para dejar que Dios actuara. Doctrina católica segura. Por lo tanto, la caridad no es hija de la voluntad propia, de mi empeño, sino de la libertad que brota del amor a Dios. Esta es la idea que abrazaba don Miguel y que se notaba en su propio rostro. El padre Cárdenas, el primer biógrafo de don Miguel, cuenta el siguiente detalle que es verdaderamente asombroso y que corrobora lo que venimos diciendo. Cuenta él, hablando un día conmigo del amor de Dios, se encendió de suerte que parecía salía de sí y se traslucía por de fuera el fuego que ardía allí dentro. Don Miguel llama a Cristo mi dulce amigo del alma. Nos encontramos que es un místico que sabe que la obra más santificante y más meritoria es la realizada con mayor caridad. Ya lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, por mucho que haga, no teniendo caridad, de nada aprovecha, aunque dé toda mi fortuna a los pobres. Mañana plasmará esto muchas veces en sus textos, ¿no? Para don Miguel la invitación parte de Dios, su gracia, siendo la fuente de esa gracia la oración y los sacramentos. La caridad al prójimo, como decimos, siempre deriva del amor a Dios. Precisamente su primer biógrafo, el padre Cárdenas, al describir la vida que llevaba don Miguel, expresa el siguiente horario de mañana. Se levantaba cuando tocaban al alba y se estaba en oración durante 1 hora. Luego rezaba desde prima las horas menores del oficio mayor. Y después iba a la iglesia y oía misa. Y así que la oía se volvía a su retiro y vacaba a la oración otra hora. Después de estas 4 horas que se daba a Dios, bajaba a consolar a todos los que los buscaban. Consolar, obra de misericordia. A unos con los consejos espirituales, aconsejar, obra de misericordia. A otros con el socorro de la limosna, obra de misericordia. De allí pasaba a las enfermerías a consolar a los enfermos, 1 a 1, obra de misericordia. Dábales consejos espirituales para la paciencia, obra de misericordia. Y preguntábales qué habían menester y qué querían comer. Luego asistía a darles de comer mirando con gran cuidado que no les faltase nada de lo que había menester. Para este seglar que fue Mañara, las fuentes de la gracia para obrar con misericordia son la oración y los sacramentos. Esas primeras 4 horas de la mañana son la fuente de la misericordia. Esas 4 primeras horas de la mañana que se daba a Dios, como decía el padre Cárdenas. Ya tras estas consideraciones podemos llegar ahora a la entera comprensión que Mañara logró de la misericordia, ¿no? Y tal y como la plasmó en sus textos y en imágenes. Sus escritos recogen
los pasajes de las Escrituras que escudriña don Miguel, atinentes a las obras de misericordia. La redacción de las reglas comienza precisamente con una sucesión de estas citas bíblicas, tan admirable que la propia Sor Ángela de la Cruz la toma de ahí y la planta en el mismo compás de entrada, en el mismo zaguán del convento, ¿no? La caridad y la misericordia son objeto de su especial atención, escudriñándola en la Escritura. Y en la iglesia de San Jorge pues expresa esta misma idea, mostrando a todos ese programa iconográfico de cómo alcanzar la salvación. Entrando en la iglesia de San Jorge, impactan en primer lugar esas dos magistrales pinturas de Valdés Leal, que don Miguel le encarga expresamente, la muerte indudable que nos acecha y puede sorprendernos en cualquier momento, inictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos, y la justicia de Dios, finis gloriae mundi, que nos aguarda. Esta última con la leyenda ni más ni menos. Imaginen ustedes, hagan composición. En el primero la muerte lleva una guadaña, apaga la luz de la vela que simboliza la vida, y una vez triunfante la muerte sobre lo humano, nos emplaza a comparecer ante la justicia divina. En el Finis Gloriae Mundi, donde don Miguel se hace retratar ya muerto y en estado ya de descomposición, pisado por cucarachas, aparecen dos platillos de una balanza que recogen los pecados uno y las virtudes otro. No hace falta más que el pecado para condenarse y no menos que la oración, la penitencia y las virtudes para salvarse. Estos son los famosos jeroglíficos de las postrimerías, que es, en la historia del arte es único, esta joya que don Miguel manda pintar a Valdés Leal. Todos los hombres, independientemente por tanto de la fortuna, de la clase social, de los atributos, pues moriremos y seremos juzgados. La muerte, dice don Miguel, nos iguala a todos. Estos dos cuadros son un resumen de los primeros capítulos del Discurso de la Verdad, donde don Miguel dice, acá se queda todo. Repara las alhajas del Palacio de los Muertos, telarañas son, y la mitra papal que hace don Miguel allí pintar, y la corona, también acá la dejaron. La muerte nos iguala a todos. Toda la legislación pretende alcanzar el principio de igualdad, y el principio de igualdad solamente queda consagrado con la muerte, por misericordia y por voluntad de Dios. Se cataloga a Miguel Mañara como autor de una religiosidad fundada en una visión obsesiva y malsana de la muerte, autor de una religiosidad macabra. Esto se oye lamentablemente, incluso por sacerdotes. La muerte ciertamente